Hermanos, hermanas, en mañana, en primer lugar, les saludo en el nombre del Señor. Buenos días, hermanos, hermanas. Gracias a Dios, todavía nos brinda un día hermoso, ¿no? Aunque con frío, pero hermanos, hay que soportar. Así es el tiempo. Bueno, vamos a seguir, hermanos, hablando de la palabra del Señor. Estamos analizando en esta conferencia 3 temas que los hermanos habían puesto en la carta de invitación. Estamos avanzando el número 2, ¿no? El mayordomía. Bueno, ayer nos hemos quedado en ¿dónde? Nos hemos quedado en número 4. A ver, vamos a buscar nuestros cuadernos. A ver, hermanos, seguimos abriendo nuestros apuntes. Ya, número 4, hemos anotado el número de los dones espirituales, ¿no? Vamos a numerar cuántos dones espirituales vamos a encontrar en los 3 epístolas del apóstol Pablo, tanto en Romanos, en 1 Corintios y tanto en Éfeso, hemos dicho ayer, ¿no? Bueno, solamente estábamos en el número 1, ¿no? Que dice el número 1, el don de evangelista. Ahí estábamos ayer. La cita era Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿no? El don de evangelista está todavía en vigencia, ¿no? En este tiempo tenemos evangelistas. Un hermano puede ser un evangelista. ¿Por qué un evangelista? Porque tiene ese don. Ese hermano es habiloso. Ese hermano tiene capacidad para difundir, para proclamar, para predicar el Evangelio, las buenas nuevas, porque el Señor ha dado ese oficio, ese don a ese hermano. Por eso ese hermano puede, apunta, hace convicción con el Evangelio a los oyentes. Llega a ese corazón, ese hermano que tiene don de evangelista puede hacer mucha obra en este mundo. Bueno, mucho depende de ellos. A ver, ¿qué más podemos leer, hermano? Vamos también en una cita en Isaías 52, verso 7. No voy a citar muchas citas porque tenemos que avanzar un poco más, hermanos, ¿ya? A pesar hay muchas citas, pero no, solamente uno y dos suficiente, hermanos. 52, versículo 7 de Isaías, a ver qué dice aquí el profeta Isaías. Dice así, ¿no? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Que Dios añada su rica bendición a la palabra leída, hermanos, hermanas. ¿Qué es evangelio? Hermanos, ¿qué es evangelio? Acabamos de leer, ¿no? En este versículo 7, capítulo 52 de Isaías. Las buenas nuevas, las buenas noticias. Eso es el evangelio. Soma huyaiguna, alguien huyaiguna, muso huyaiguna, ni tamunan quechuape, que es el evangelio. Aquí dice la palabra, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Qué bendito, qué bendición aquellos pies andan por aquí y por allá, llevando esas alegres nuevas a la gente, a las naciones,
a las comunidades donde llega ese hermano con esas nuevas noticias, dice, qué benditos son aquellos pies, dice, ¿no? Bueno, hermanos, entonces creo que cada uno ya se sabe cuál es su don. Ya se sabe, ya se conoce él mismo cuál es su don. ¿Qué don Dios ha dado a esa persona? Y también el pueblo conoce también, hermanos. ¿Cómo conoce? Por su trabajo. El que tiene don de evangelista, ya hemos dicho, hace, hermanos. Ahí se nota, ahí se sabe que el hermano tiene ese don de evangelizar o don de evangelista. Entonces, ese hermano debe ser utilizado en nuestro campo, ya sea en una campaña, en una conferencia. Debemos utilizar a esos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer la obra, hermanos. Si vamos a dar a un ministro, no va a hacer nada, hermanos, no va, porque no es su trabajo. De gana va a gritar de acá, pero no va a hacer ningún efecto en esos corazones de los oyentes, ¿no? Pero un evangelista va a hacer, hermanos, la obra. Entonces, debe ser conocido los evangelistas en medio nuestro, pero a muchas veces estamos dando uno que no hace evangelio, estamos dando tarea de evangelizar. No, hermanos, hay que conocer, hermanos, a nuestros hermanos sus dones. Ahora, ¿qué más dice la palabra? Dice, del que anuncia la paz, ellos anuncian la paz. Ellos realmente presentan la paz al mundo, al ser humano, al oyente, al amigo. Presentan la paz. ¿Qué paz? La paz con Dios. Esa persona está enemigo con Dios. Ahora el evangelista presenta, mira amigo, hoy vives enemigo con Dios. Entonces, abuenate. Entonces, ellos anuncian la paz. Sigue hablando el verso 7, que dice a continuación, que anuncian, dice, del que trae buenas del bien. Claro, el evangelio es una buena cosa, ¿no? El evangelio realmente necesita el mundo. El evangelio, el hombre necesita esas buenas nuevas, esas cosas bienes, necesita el hombre. Entonces, el evangelista sabe, pues, presentar esas cosas, hermano. Él va a apuntar, pues. Eso dice la palabra. ¿Qué más dice? Del que publica salvación, del que dice, a Sión tu Dios reina. Entonces, el evangelista nada menos se ocupa hablándole de la salvación. Que el hombre, que la mujer necesita salvarse, necesita salvación. Eso él va a demostrar en su mensaje, hermanos. Ese es el don. Entonces, ya hemos dicho, el don es un regalo sobrenatural. Esa persona seguramente es capaz para poder convencer a la gente con las palabras, con el evangelio. Va a ser una obra efectiva aquel que tiene ese don de evangelista. Pero aquel que no tiene, no va a hacer nada, hermanos. Pero el que tiene sí, hermanos, va a hacer. Bueno, el evangelista no solamente puede predicar a muchedumbre, también a solas, a personas. El evangelista busca, ya no espera, sino busca, anda en busca del ser humano. Eso es los evangelistas. Ellos pueden andar, pueden caminar, pueden salir buscando a personas a solas y también a muchedumbre, lo mismo, hermano. Está escrito en Hechos. ¿Quién era evangelista? Pablo apóstol era un buen evangelista. También era ministro. Creo que este hombre tenía 2 dones dotados por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto en Hechos, desde capítulo 13 hasta el final casi, hemos visto su trabajo inmenso, arduo, ¿no? Porque él anunció el evangelio. Luego, y también edificaba también las iglesias. Entonces este hombre tenía 2 tipos de regalo porque el Señor conocía a esa persona. ¿Quién más era evangelista? Por ejemplo, Felipe el evangelista, también era un evangelista que realmente también llegó a Samaria y conquistó a Samaria. Hasta, ¿qué más? Evangelista Felipe habló a mucha gente en Samaria. También
habló también a Unito. ¿Quién era ese Unito? ¿A quién habló a solas el evangelista Felipe? Eunuco, estaba viajando. ¿Ve? Llegó y evangelizó a solito. Eso es el don de evangelista. Puede hablar a mucha gente y también puede hablar también a 2, a 1. Porque es todo don, hermanos. No solamente que bueno, que se reúnan. No, hermanos. Él tiene que hablar. Sea mucho, sea poco, sea unito. Él con mucho gusto debe hablar, debe presentar el Evangelio, porque eso es su tarea de él, hermanos. ¿No es cierto? Eso nos enseña, pero no voy a leer porque el tiempo, hermanos, no tenemos mucho suficiente. Vamos al número 2. Ahora ya pasamos el 1. El 2, el don de pastores y maestros. Vamos a unir. ¿Ya? Vamos a unir esas dos cosas, pastores y maestros. Vamos otra vez. Efesios capítulo 4, versículo 11. Lo que el Señor ha dado esos dones a sus hijos, a sus discípulos. Ahí está lo que dijo Pablo apóstol hablándole a esa iglesia. Capítulo 4, versículo 11, ahí está. Donde encontramos, leamos todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ya pasamos. A otros pastores y maestros. Muchos dicen, pastor es otro, maestro es otro, pero sin embargo es uno. El maestro hace el mismo trabajo del pastor y también el pastor también lo hace el mismo del trabajo del maestro. Por eso vamos a unir, no vamos a separar. Aquí dice Pablo, y a otros pastores y maestros también es un don sobrenatural. Esto lo tienen solamente los hermanos varones. Porque en la Escritura no encontramos pastoras ni maestras. Hay una parte maestras, pero ya no es en sentido espiritual, sino ya en sentido material, sí, encontramos maestras, dice Pablo a Tito, ¿no? Está escrito, hermano, eso no vamos a comer. Y tampoco vamos a ocultar de las hermanas, no. Pero aquí estamos tratando cosas espirituales. Así que a una hermana Dios no ha concedido cosas espirituales, solamente cosas materiales, sí, ha concedido también a las hermanas, puede ser también como maestras. Ahora, entonces ya hemos dicho, los hermanos son dotados con estos dones, como maestro y también como pastor. Dice, ¿no? Ahora, ¿qué hace el pastor? Apacienta, ¿no?, a las ovejas. ¿Qué dijo el Señor al apóstol Pedro en Evangelio Juan, último capítulo, versos 15, 16? Apacienta, pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas, dijo, ¿no? Así, hasta 3 veces recomendó el Señor a Pedro que él debería de apacentar o pastorear a la ley del Señor, a su iglesia del Señor. Entonces, ahí encontramos, esos son los pastores, aquellos que apacientan, aquellos que pueden dar pasto o pueden sacar al ganado a los lugares pastizales. Eso es ese don de pastor. Ese don no es para poner al frente, yo soy pastor de tal congregación, como algunos lo dicen de esa manera, es nuestro pastor. No es para eso, hermanos. Un hermano que apacienta, no es para eso nuestro pastor, no, es nuestro hermano. Pero tiene ese don de apacentar. Muchos también, algunas denominaciones, lo conocen por su pastor. Están nombrando, es nuestro pastor. ¿Quién es el pastor de este? Ahí está el pastor. Aquí no hay pastores, ¿ya? Solamente hay hermanos que tienen ese don de apacentarse, lo tenemos en medio nuestro. Eso no vamos a negar, hermanos.
Pero eso no es para poner al frente ese nombre. Soy pastor de tal iglesia Chagna. No, hermanos. Son pastores en la gracia del Señor. Reciben ese don, ellos se están apacentando. Pero ahora, hablando de esa parte, muchos pastores no están apacentando a las iglesias, sino ellos mismos están apacentándose. No están pastoreando, hermanos, a las iglesias hoy por hoy esos pastores. De tal manera, iglesias son flacas, son desnutridas, decrecidas, débiles, porque no han dado buenos pastos. El pastor conoce qué pasto va a dar. Hermanos, hubiéramos hablado unos 3, 4 horas solamente de los pastores. Hasta podemos sacar pastos buenos, pastos malos, pastos suculentos, pastos jugosos. Podemos sacar, pero el tiempo, hermanos, no es suficiente para eso. Entonces solamente vamos a hablar, hermanos, poco, porque tenemos que avanzar un poco más, hermanos. Ojalá llegaremos también el mayordomo material. Ojalá que haya tiempo, hermanos. Ya. Si no hay tiempo, no vamos a llegar. Entonces, hoy, hermano, usted, si eres pastor, si tiene ese don de pastor, hermano, usted tiene que estar con la iglesia. Un ejemplito voy a hablar. Conocemos aquí en el mundo, en la vida, algunos tienen muchos chivos, otros tienen muchas ovejas, ¿no? Entonces la pastora diario sale con sus chivos, con sus ovejas, casi diario, ¿no? Está en la loma, juntamente con sus chivos, juntamente con sus ovejas, está en la loma. Eso se llama pastorear o apacentar. Materialmente está hablando. Ahora, espiritualmente también lo mismo. El anciano, si es pastor, siempre está al lado de la iglesia, juntamente con la iglesia. En los malos, en los buenos, siempre está con la iglesia, apacentando o pastoreando, dando pastos o enseñando la palabra. Pero muchos no estamos con ese condición. Hermanos, eso es nuestro descuido que hoy tenemos delante del Señor. A ver qué dijo Pedro en su carta, un poquito, vamos a sacarla ahí, 1 Pedro capítulo 5. Aquí dice la palabra de esta manera: aquel siervo de Dios llamado Pedro, apóstol, a la vez era también anciano, ¿no? Porque él ha recibido esa recomendación de su Señor en los evangelios. Ahora, él también habla de esta manera. Aquí tenemos capítulo 5, el verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar, que es dar pasto. Eso es enseñar la palabra. ¿Qué más dice? El verso 2 dice, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Debe cuidarnos a la iglesia, ¿no? ¿Qué más? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con ganas, con diligencia, con solicitud. El pastor debe apacentar a la tropa, a la grey de Dios, con ánimo pronto, pero voluntario. Ese pastor no necesita que alguien diga, bueno, visitarlo, anda ahí, no, sino él voluntariamente puede caminar, puede andar, puede estar visitando, llegando a esos hogares para poder algo enseñar la palabra. Es su trabajo, es su oficio, ¿no? De eso él es mayordomo ante su Señor, como apacentador de la iglesia, hermanos. Voluntariamente. Apacentar, dos cosas. Otro es apacentar, otro es pastorear. No, apacentar es dar pasto. Pastorear, llevar a los lugares pastizales.
Hermanos, ¿cuántos ancianos seguramente a las conferencias lo mandan solamente la tropa nomás? Vayan ustedes, no tengo tiempo. No, tiene que ir el pastor con la iglesia. Esto se llama pastorear. Entonces, el hermano anciano debe llevar a sus ovejas a la conferencia, porque ahí se va después el pasto. Hay veces algunos solamente ovejas nomás vienen a las conferencias. Por ahí solo puede cazarlo. Ay, el anciano no debe dejar, hermanos. Señor, eso debe ser, vamos a la conferencia. Estoy yendo, vámonos. Eso es llevarlo. Pero dice, vayan a la conferencia porque no tengo tiempo, dice. Eso no es, hermanos. Entonces, todo ello tenemos que aprender, hermanos, como pastores. ¿Ya? Entonces, hay que nomás enseñarlo, o digo mejor dicho, dar pasto. Ahora, maestro, ¿qué hace maestro? Enseña. La palabra enseña, hermanos. O sea, estamos avanzando pastores y maestros. Entonces, hermanos tienen que cumplir nomás su tarea, su labor como maestro y también como pastor. Pero tienen que nutrirla bien, hermanos. A ver, ¿dónde estamos? Pastores y maestros. ¿Qué cita más podemos utilizarlo? Creo que es suficiente, hermano. Sería, ¿no? Ahí nomás, hermanos, dejamos, hermanos, ni para la gente específica que hay pagarimpe, michis con amanta, que hay chis con amanta. Michis ni tamunan pastorga. Maestruta yachachis. Conanga, piscunachos ni que donta japingo, que donde pastorta, paigonaka ocupagungo michis tropata. Pastuta jaiwanku, pastoman apanku, ovejata, ganadota. Lo mismo también que hay sentido espiritual, hermanos. Aunque mana pai orgoman apangachu hermanosta, lo mamo ma apangachu pai. Sino que pai apanga conferencias man. Mai bicha apagushan conferencia, chay man pai orgonka, porque chay pe pastoka hichangan, chay conferencia pe, chay pe atingman ovejan somahmanta me kuspa kalpejaguita, chay man aprender chay ni todas pastorear. Rin ubijaban Cusca conferencia man anciana. Tanta apacentarga ni tamunan sirmente para michinga luanimpe, imon michinga. Imon michin pastora chibunta ovejanta. Hapi con guaraquita pa apayamune mapay hakun yo guaraquitan pa campone. Y mapa guaraquita valen. Bueno, chayvan ovejata atiman tantaita. Y macastin solo castin cheon pe guaracao guachinantian, chaypa guaraquitaca ovejat hasta ellambune. Entonces, ¿qué explicación guaraquitaca? Dios pas palabra. Primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito, hacia unas canco, cartas alinta michinapa, tropata, chay pastores, hermanoy, anciano, chayta canga, alinea tiene 15 libros. Primera, segunda, Tito más. Chay pigasan, campa, suma, yachachi, chayan ganga, walegmanta, alinta, mechio, Dios pastropante que pachape, figangi pastor chay. Si mati dicen ya imami chinchangar. Achere grisas kunanga, mana aflualimbichu gango, hermanos que timbupi. Chayka campasta falta y que sin lleguna, hermano. Kan mana timbuiti churangicho y saraiku michinayipa, sino kanya michikushangi. Y matan y una caña michigui, caña tal vez más amungi que bachape cosasta por emungi, chingamungi, quilla, partequilla, semana chingamungi, campas negocio gipe, chevan caña michigushangi, manacan, tropata michishangi, hermano, can tropata sacarban, tropata sacarbasca, loganin, tal vez manalin michisca, manalin pasto jevasca, shango ovejas, loganin gipe, canta más caspa negocio gipe, hermano. Machecho, pastor Flonen, ninjinha, pastor Cachalampuntian tropaban, hermanos. Sin falta para Cachalampian tropaban. Y a Chachispa, alimentuta caraspa, apaspa, te mata guaquichiguspa, apanangas, hermano tropamanga. Que es un apacentar. Michi ayinta, hermano. Sector Toropalca, imagínate que les han guisado.
Parece que, hermanos, es casualidad carishancha, una imata página pone hamburguesas, manaras pone carishangucho, aswan decididos que hay lugares manta, que manta, cascole y la pacona, macaringucho, hermanos, no caigo, canuay, hamburguesas, hermanos, mana, aunque mancha, hamburgucho, caiman, puriacha, pero siempre, no caigo de para que mucho en carmanta, mac, carishangucho, que manta. Ya la pascuna, hermano Pedro Zapayan Gay por ahí dicen, mana, chingaribón, va y que ya está listo, sector Torpalca, no sé qué hará. No hay quien supla. Mana, gente paita, ya no pare, que los primos que manda ahí, la hermana Tugucho, casonches, se joven, sino que guatas pasan, vijuya posonches, ni a chonjixio, mana pipa y casancho paita reemplazar, hermanos. Si los toconantían sector Torpalca, hermanos, así que ama joven con eso. Hawai atau min chatawanya hawai tiang hermanos ni. Ya entonces hay manga ya pues casananya o quisqueca decidido a tenampa siempre que se está muy ahorita o autoriza por ahorita que necesitan hermanos. Aginaban el chata tengan su mantas tawnyan para man avanzaita. Mañana ya para ya mi chagira pues hermanos. Entonces sí que realmente que sectores peta mayoría que sean casi de 50, de 40 años, de 30, de 20 más de 4 hermanos. Ni más en local. Está muy raro. La mayoría están en otros lugares, están inmigrados por buscar la vida, tal vez han inmigrado. Hay que llegar solamente padre y madre, abuelo no maya. Pasando a pescata, pues acabó manchando, pues acabó en otro lugar. ¿Por qué? Porque niña can yo pide mantener hermanos. Si hay manchas, se nos mata hermanos. Si hay mangas, ya no repara que sí. Esos son los pastores y maestros, así que hermano, trabaja nomás, cumpla su tarea como pastor y como maestro. El 3, vamos a apuntar ahora el número 3, don de servicio. ¿Por qué voy a tocar eso? Eso también le tocaría también a las hermanas. Por eso voy a tocar, porque ya no quería tocarlo, quería avanzarlo más, pero voy a tocar poquito también esa parte, el don de servicio. Romanos capítulo 12, verso 7. A ver, don de servicio. ¿Qué es ese don de servicio? ¿Qué hace ese hermano, esa hermana? ¿En qué puede prestar esos servicios? ¿Por qué Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 8, dice, o de servicio en servir? Hasta punto y coma, ¿no? O de servicio en servir. Hay otro también, don de servicio. Don de servicio. Eso puede hacer también una hermana. Puede servir. Creo que eso es don ya algo materialmente, podemos tratar ese don de servicio. ¿Qué es ese don de servicio? Si un hermano o una hermana tiene ese don, él se va a ocupar solamente a hacer un servicio a los hermanos o a la iglesia. Puede servirla. Ese don también tenemos, hermanos, en vigencia. Está todavía de pie ese don de servicio. Ahí es la palabra o de servir o de servicio en servir. Si tienes ese don de servicio, ocúpate en ese trabajo. Cumple ese trabajo. Puede ser un diácono, una diaconisa puede haber también, ¿no? Aquellos que sirven a los hermanos, a la iglesia. Por ahí en la iglesia hay mayores de 60, de 80 años. Son miembros, son fieles. Necesitan una colaboración, necesitan una ayuda. En ese creo que se ocupan las hermanas jóvenes como diaconisas, como diáconos también se ocupan en servirla, en ayudarle a esos miembros. Esos también son don, hermanos, así que todo ello tenemos que nosotros hacerle como cristianos, si tenemos ese don de servicio. Hay un ejemplo, vamos a sacar ahí, a ver, vamos a ver una hermana que realmente muchos se ocupa en ese trabajo. ¿Dónde está? Romanos capítulo 16, versículo 1, ahí encontramos, ¿no? Una hermana que era preocupada en ese trabajo, en ese servicio. Seguramente él ayudaba a muchos, dijo Pablo en su carta a los romanos. Leamos a ver, 16, 1.
Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sincrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesita de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahí sale su nombre escrito. Qué interesante, hermano. Seguramente aquella hermana ha sido una hermana bien conocida por su trabajo, por su don, era conocida. Aquella hermana se dedicaba en ese servicio. Ahora, ¿dónde estaba? En Sincrea estaba aquella hermana. Ahora está viajando a Roma. Ahora, Pablo recomienda a los hermanos que estaban en Roma que ellos también deben recibir, deben aceptar, deben ayudarle. Dice, no, ayúdenle si ella necesita de parte de ustedes, ayúdenle porque él ayudó a muchos, hasta a mí mismo me ha ayudado, dice Pablo. Eso era su ocupación. Hablando de ello, hermanos, en las iglesias no hay febis, no hay diaconisas. Mayorcitas ahí están de 50, de 60. ¿Qué van a ser las mayorcitas? No, hermanos, entonces, pero hay también algunos jovencitos, pero no se preocupan en ese campo. Tal vez no tendrá ese regalo, ese don, no sé. Pero en aquellos tiempos había, si podemos leer la 1 Corintios capítulo 16, ahí está un montón, ahí están hermanas que se daban su tiempo a causa del Señor. Bueno, entonces necesita, sí o sí, necesita uno que puede ocuparse en ese servicio, sirviéndole a los santos, a los hermanos. Si viene alguna visita, tal vez de otro lugar, un hermano nos visita, el que tiene ese don, ahí está, ocupado de hacer su camita, hacer su tecito, su desayunito, ya. Eso es el trabajo del diaconisa, el que hace ese servicio. Así que, hermano, tenemos que hacerla. No solo eso, también tenemos en un local evangélico, ahí está también, hay un montón que hay que hacerla, barrerla, limpiarla. Bien, hermano, hay muchas cosas que hacerla. Eso es el trabajo de una hermana diaconisa y también de un hermano diácono. Eso es su labor, eso es su trabajo. Entonces ahí ella debe ocupar sosegadamente como tiene ese don de servicio. ¿Qué más podemos leer, hermano? Entonces, no sé por qué dijo Pablo hasta a mí mismo. Seguramente también a Pablo, ¿cuántas veces le ha ayudado a esa hermana? ¿En qué lo ha ayudado? Solamente llegaba a cierto lugar, solamente ahí estaba Febe, se lavaba su ropita, así, siempre le ayudaba, no solamente ella, algunos eran enfermitas, tal vivían en el local y también él lo atendía, cobrándole, comprando alguna medicina. Eso era su trabajo, eso era el servicio que él prestaba a los santos, cooperándole, ayudándole en lo que ellos necesitan. Eso es el trabajo, el servicio. Así que, hermanos, hay que servir los unos a los otros, pero con amor, con prontitud, no como obligado, hermanos, sino con amor y con prontitud. Hágalo esos servicios, porque eso es un regalo espiritual de parte de Dios para los hermanos y también para las hermanas. Vamos el 3, el 4. El 4 vamos a anotar el don de enseñanza, capítulo 12, de verso 7, lo mismo Romanos. Don de enseñanza, a ver, ¿qué dice este versículo 7? Ya estamos anotando ya como número 4. A continuación, desde la última parte, o el que enseña en la enseñanza. Ya ayer un poco hemos hablado, ¿no? Aquel que enseña en la enseñanza. Ese don es también don espiritual, eso lo tienen los hermanos.
Los hermanos deben enseñar la palabra a la iglesia, a los miembros, a los nuevos, a los antiguos, porque el que enseña conoce a los miembros. ¿Qué necesita la iglesia? Necesita leche, necesita vianda. ¿Qué cosa necesita la iglesia? El que enseña conoce su capacidad, conoce su altura, todo conoce el que enseña, hermanos. Entonces, de acuerdo a eso, el que enseña prepara el alimento, lleva a media semana o el día domingo, lleva bien preparado un plato de comida para servirle, para enseñarle. Y con eso la iglesia puede crecer, hermanos, espiritualmente. También esos trabajos también hace falta, ¿no? Muchos hermanos no están haciendo eso. Seguramente algunos que se enseñan la palabra están enseñando temas, aquellos años han avanzado, de ellos estamos hablando. No, hermano, hay que dar comida fresca, recién cocinado. ¿Acaso usted puede comer una comida, ya pasó un día, 2 días, puede comerlo, hermano, usted? No, ya no hay gusto de comer, hermano, porque ya es pasado. Ya hay fría también, hermano. No, sino el que enseña debe llevarla, pero un plato fresco, recién cocinado, caliente. Así debe servirla. Con eso la iglesia puede desarrollar, puede crecer mucho más, hermano. Pero aquellos que enseñan la palabra no estamos cumpliendo de esa manera. Y por esa falta, seguramente muchos hermanos no son preparados, hermanos, hoy por hoy. Eso está culpa de los que enseñan la palabra. Hermano anciano, así que tratar de cocinar bien, pues bien sabroso, hermano. Como una hermana cocina un almuerzo material. Algunos hacen bien, no sé qué cosas pondrán, pero sacan sabroso, como uno no puede saciar, hermanos. Es una buena comida, pero cuando una comida es medio saladito o falta sal, medio picante, bueno, no hay gusto de comer. Y también es lo mismo, si usted prepara bien la comida, el pueblo queda contento, queda satisfecho, porque la comida ha hecho mucho mejor, hermanos, a la congregación, a la iglesia. Y todo eso depende de los que enseñan la palabra. Ahí dice el texto, ¿no? O el que enseña en la enseñanza. Entonces, siempre enseñemos, hablemos la palabra. Voy a tomar 2 ejemplos en ese campo, en ese número 4. 2 ejemplos. Uno del apóstol Pablo y Silas. Hechos 11:26. A ver, ¿dónde está? Aquí está, Libro de los Hechos, capítulo 11, el versículo, leamos desde dónde vamos a leerlo. Leamos desde el verso 23 a 26. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Habla de 2 personas, Bernabé y Saulo. ¿Sabe, hermanos, cuando por primera vez llegó el evangelio a Antioquía? Seguramente por causa de persecución salieron como emigrantes, como esparcidos, salieron de Jerusalén, algunos discípulos, ¿no? Y pasaron por Chipre, por Cirene, y llegaron a Antioquía.
Ahí hablaron el evangelio nada menos a los griegos hablaron, no a los judíos, a los griegos. Entonces, para mí, Antioquía era una iglesia ya de los griegos mayormente, los gentiles, ¿no? Eran los gentiles. Entonces, esa noticia ha llegado a Jerusalén. Ya nomás llegó, cómo han sido informados los de Jerusalén que realmente llegó el evangelio a Antioquía. Porque aquel entonces no había comunicaciones rápidamente para llegar. Hoy como hoy, ¿no? Hoy tenemos celular, podemos comunicar en un minuto hasta Buenos Aires. Pero sí, de cómo llegaron a saber que Antioquía ya había nueva gente, nuevos cristianos. Entonces enviaron a Bernabé. Dijeron, hermano, anda a Antioquía. Hay una congregación nueva. Entonces, inmediatamente se preparó Bernabé, ahí dice el verso 27 o 23, ¿no? Cuando llegó y vio la gracia de Dios, llegó a Antioquía, ha encontrado mucha gente, nueva gente, cristianos, evangelistas, aquellos se han convertido, recibieron a Cristo en su corazón, empezó a regocijarse. Ahí dice, se regocijó, dice. Ahora exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hoy por hoy las iglesias necesitan como a Bernabé. Bernabé, un maestro, un enseñador, ha sido preparado este hombre. No era nuevo, sino era viejo también en cuanto a la fe, porque Bernabé, casi al par de Pedro y de Juan, por entonces ya existía Bernabé, no era nuevo Bernabé. Entonces, por lo que era preparado, capaz, entonces los apóstoles enviaron pues a Antioquía. Llegando él, empezó a animar. La palabra exhortó no quiere decir ha reprendido, ha redarguido, no, sino había exhortado, había animado. ¿Qué cosa? Dice, a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Qué palabras de animación, de consolación, de aliento ha dado aquel hombre para que los hermanos nuevos que se permanezcan fieles en el Señor. Eso era su mensaje. Exhortó, animó, empezó a conmover con dichos y con acciones a aquel hombre, aquellos cristianos nuevos. 24, ¿qué dice? Porque era varón bueno. Está hablando de Bernabé, ¿no? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué más dice? Una gran multitud se agregó al Señor. Otro tanto se agregaron al Señor. Otro tanto se convirtieron en ese camino. Una vez que realmente él llegó a Antioquía, habló la palabra, el Evangelio, mucha gente otra vez aceptaron al Señor, hermanos. Entonces, creo que la iglesia era numerosa en Antioquía, no eran unos cuantitos, eran muchos cristianos. Esa obra estaba avanzando en Antioquía. Ahora, ¿qué dice? El verso 24, 25, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Por qué eso ha pensado aquel hombre? ¿Acaso él no podía sostenerlo enseñándole en Antioquía? ¿Era algo incapaz? No, sino aquel Dios de esta manera estaba guiando a Bernabé. Pablo ya era convertido, ya no era inconverso. ¿Dónde estaba Pablo? Seguramente ¿dónde estaba? Estaba en Tarso. Ahí se ha vuelto. Ahí estaba preparándose aquel hombre. Entonces dijo el Señor a Bernabé, mira Bernabé, anda a Saulo, a Tarso, ahí buscarlo a Saulo. Tráele, porque yo necesito aquí en Antioquía. Inmediatamente fue a Tarso en busca de Saulo.
no sé cuánto tiempo de viaje habrá viajado. Ese hermano no se aclara en este versículo 25, solamente encontramos después que Bernabé, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole, le trajo a Antioquía. Eso lo aclara la palabra, no dice cómo habrá viajado, no sé qué tiempo habrá viajado, eso no está escrito. Para ello hay que buscar la historia para saber, hermanos, pero ha viajado. Él encontró en Tarso a Saulo, inmediatamente vinieron a Antioquía, tampoco Saulo dice, no voy, no, él también estaba decidido para viajar. Llegaron a Antioquía. ¿Qué dice 26? Se congregaron allí todo un año con la iglesia. Bernabé y Saulo, todo un año se congregó con la iglesia allá en Antioquía, hablando todo un año, ¿no? Seguramente ellos eran ocupados en enseñar, en hablar a la iglesia, alimentar, nutrir, y luego también evangelizar. Eso era su tarea de Bernabé y de Saulo. Un año, mucho no, un año. Hoy por hoy, hermanos, nosotros no hemos hecho de esa manera. Apenas 3 días aguantamos en la conferencia. Lunes ya, vivo y muerto ya a la casa. Pero estos señores se quedaron un año en Antioquía, ¿no? Ellos no tenían casa en Antioquía. Saulo era de Tarso, Bernabé era de Jerusalén. No estaban en su ciudad, hermanos. Pero ellos, no sé cómo se mantenían, cómo vivían, hermanos. Seguramente el Señor lo ha provisto todo para ellos. Pero la cosa, dice la palabra, un año entero se congregaban con la iglesia. Dice. Luego sigue hablando, verso 26. ¿Qué más dice? Los discípulos ¿dónde estamos? Enseñaron a mucha gente, enseñaron a mucha gente. ¿Qué enseñaban? La palabra. Hermanos, siempre vayamos a hablar la palabra, hermanos. Aquí encontramos, enseñaron a mucha gente. La palabra enseñaron, hermanos. Saulo, Bernabé eran hombres doctrinales, hombres llenos de palabra. Eso lo transmitían, eso lo hablaban a la iglesia nueva allá en Antioquía. Ahora, ¿qué más dice la palabra? Seguimos hablando, dice, por ejemplo, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No sé, muchos dicen, bueno, ese era muchos dicen, no, esa palabra cristiano era que como un apodo lo han puesto la gente inconversa, dicen. Otros dicen, no, es que han visto nuevos que realmente andaban una vida nueva, por eso lo dijeron cristianos. Hay muchos que podemos sacar muchas palabras, hermanos, no sé por qué causa dijeron estos son cristianos. ¿Será por broma o tal vez por hacer una burla o tal vez han dicho realidad, han dicho aquella gente? Para mí, la gente inconversa llamó a los cristianos allí en Turquía, estos son cristianos. No los hermanos que han dicho somos cristianos, no, sino la gente inconversa llamaron estos son cristianos. ¿Es así, hermanos? ¿Quiénes han dicho que son cristianos? Los antioqueños, pero la gente inconversa. Qué bendición, hermano. Entonces, para mí, yo entiendo, hermano, aquellos hermanos se portaban pues como nuevas criaturas. ¿Qué es cristiano? Cristiano es algo partido de Cristo, algo que sigue la doctrina de Cristo. Eso es cristiano. Como ellos dicen, ¿no es cierto? Arcistas, masistas, ¿por qué dicen? Porque siguen pues esa política. Por eso dicen arcistas, masistas, así habla hoy la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen. Ahí sí, por eso dice así. Entonces,
esos hermanos también seguían pues a Cristo, su doctrina, su enseñanza. Por eso han dicho, estos son cristianos, estos son los que siguen a Cristo. Qué interesante, hermanos. Ahora, hoy por hoy, así nos dicen la gente a nosotros, en Chasna dicen, este es cristiano, dicen un inconverso, a un chasneño, no sé, tal vez no es, ¿ese era cristiano? Hermano, nos falta mucho, hermanos, nos falta mucho. Muchos todavía llamados cristianos vivimos como mundanos. Algunos tal vez ganan también a un mundano. Su vida es desastre, su vida es bastante desordenado. Se mete a cualquier cosa. Ya no es digno de ser cristiano hoy por hoy. ¿Por qué? Porque no enseñan bien los maestros. Aquí, pero Pablo y Bernabé enseñaron todo un año. La palabra enseñaron. Así que esa palabra ha hecho en efecto a aquellos nuevos cristianos. Entonces, andaban de lo mejor. Mostraron una vida nueva, una conducta nueva. Dejaron lo mundano. Lo dejaron lo pasado. Ellos vivían en el momento, en el presente, pero cuando escucharon la palabra, por eso han dicho, estos son cristianos. Mire, hermanos, Antioquía ha sido una iglesia numerosa, de ahí salieron a la obra Saulo y Bernabé, ¿no? Entonces ellos mismos han prepararon bien la iglesia, hermanos. Así que bien fundamentado se quedó la iglesia Antioquía. Un hito más veremos, Hechos 18. Tenemos un cinquito, eso vamos a hacerlo en ese cinquito. 18, 24, voy a la lectura rápido hasta el 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente en el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Note 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué mensaje que ha dado aquel Apolos? Apolos, un regador, dijo Pablo, ¿no? Yo regué, yo planté, Apolos regó. Dice, ¿qué dijo Pablo en 1 Corintios? ¿Quién ha plantado? ¿Pablo o Apolos? Pablo había plantado y había regado Apolos, dice, ¿no? Ahora, ahí está. ¿Sabe, hermanos? Primeramente a Éfeso llegó Pablo con el Evangelio. Él dejó algunas nuevas plantas, había dejado en Éfeso. Después llegó también Apolos regándole con la palabra, enseñándole. Eso nos habla desde el verso 24 hasta el verso 28. Pero Apolos era un gran enseñador, hermanos. No sé, este hombre ha sido bastante preparado. ¿Por qué? Porque tenía don de enseñanza, pues. Por eso él ha hecho. Entonces, entró hasta la sinagoga de los judíos. Ahí él públicamente refutaba, decía de frente a los judíos, con la palabra, ¿no? Pero hablaba siempre del Señor, no de otra cosa. Ahí donde dice, ahí están, por ejemplo, aquí el 25, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, ¿ve?
hablaba del Señor, hablaba la palabra del Señor, presentaba, enfocaba, exponía, hermanos, la palabra del Señor a los antioqueños. No su palabra, no su estudio, sino la palabra, hermanos. Eso nos falta a muchos. Ministros, enseñadores, maestros, siempre traten de hablar la cita, leerlo primero, después explicarlo, hermano. Sacarlo el jugo de ese texto, hermano. No vais a otras partes. Otras partes va a hablar, no va a hacer ningún efecto, no hará al pueblo, hermanos. Son cuentos, son dichos, son, que dice Pablo a Timoteo, son profanos, son mitos, son los cuentos que no lo hace ningún bien al pueblo, hermanos. El pueblo espera la palabra, la doctrina espera, hermanos. Con eso el pueblo puede mejorar, puede recuperar, puede crecer, pero con los cuentitos nunca el pueblo va a mejorar, hermanos, nunca. Aunque hables una hora, media hora, tus cuentitos, hermano, no edificará la iglesia, sino la palabra sí, hermano, va a edificar, hermanos. Ahí está. Aprender de Apolos, aprender de Apolos, hermano. Apolos seguramente habló del Señor, habló la doctrina a los antioqueños. Bueno, lamentablemente llega la hora, esta mañana, estas palabras que quede grabado en cada corazón presente, así sea. Amén, hermanos y hermanas. Amén.